1 al cuadrado más 1 al cuadrado sobre 2. Y después calcular r cuadrada, que viene siendo 0.5. Entonces, para calcular el campo eléctrico que se genera debido a la carga 1, sería el factor K por 6 por 10 a la menos 5 sobre 0.5. Y este asunto de 108 por 10 a la 4. 1.080.000, ¿no, profe? Me dio 1.080.000. ¿No coincidimos? Sí. Ah, bueno. Y el ángulo es ángulo de 315 grados. Sí, está bien. Está bueno. El número 2, el segundo campo eléctrico, me da 162.000. Sí. Ángulo 225. exacto. Correcto. El tercero me da 720.000. Sí. Ángulo de 315. Ah, yo tenía duda, a mí me dio de 225. Porque las fuerzas iría en la misma dirección que el campo E2. Iría para el lado inferior izquierdo. Según yo, E3 y E2 están sobre la misma línea. Sí, pero apunta hacia el lado izquierdo, efectivamente. Porque tratándose de una carga negativa, el vector lleva dirección entrando a la carga. ¿Qué serían? 180 grados a ver, perdón. Tiene razón. En E3 va entrando a la carga. Ajá, ambos quedan así en la misma dirección. El E3 y el E2. Y según yo serían 225 grados. Sí, tienes razón. Está bien. Serían en la misma dirección. D2. Correcto. Y luego E4.
540,000. Sí. Ángulo. 135 grados. Sí, correcto. Muy bien. Después de esto, ¿qué hay que hacer? Sumatoria de los 4 vectores. En dirección X. Campo eléctrico en X. En el primero sería 763.675.3237. Y en el componente Y, igual, pero con el signo negativo. Así es, con el componente Y lo hace con la función seno. Ajá. En E2 me sale 114.551.2986, bueno, con ambos con signo negativo, componente X y componente Y. Sí. El componente E3, ahí cambiaría por, bueno, hay que tomar en cuenta ahí el ángulo, que era 225. Me sale menos 509.116.8825. Y en ambos es negativo, negativo, en tanto en componente X como en componente Y. Así es. En el campo eléctrico 4 me sale menos 381.837.6618. En el componente X es negativo y en el componente Y es positivo. Así es. Correcto. Ok. Después de esto, calculamos el vector resultado de esto, que es la componente en X al cuadrado más la sumatoria en Y al cuadrado, raíz de eso. Y luego el ángulo, que sería la sumatoria en Y entre la sumatoria en X, tangente a la menor uno. tangente inverso de eso. Así es. Y ya tenemos completo el vector campo eléctrico. Muy bien. Bueno. Profe, una pregunta, sí se le suman los 180 grados, ¿verdad? Cuando ambos, tanto en componente X como en componente Y, la sumatoria es menos, menos, se suman más 180, ¿no? Así es. Porque la parte matemática, al tomar dos valores negativos, se nos hace positivo. Y la tangente inversa de eso resulta igual para un valor negativo que para un positivo. Correcto. Bueno. Vamos ahora a ver el caso de una carga eléctrica en un conductor vertical.
A ver qué resulta de esto. Cuando pensamos en la carga eléctrica en un conductor, pensamos que si una carga eléctrica entra en contacto con un conductor, la carga se reparte a lo largo del conductor. O sea, que no se queda quieta donde la ponemos, se reparte en el conductor. Y como las cargas son del mismo signo, entre sí se rechazan. Por eso se distribuyen a lo largo del conductor. Y pasa algo interesante. Para explicarlo, por favor dibujen un conductor vertical más o menos de unos 10 centímetros de largo. En medio del conductor colocamos una línea horizontal como de unos 1 o 2 centímetros de largo. En el conductor vertical vamos a suponer que hay cargas positivas que están uniformemente distribuidas. Vamos a dibujar unas 4 cargas o 5. 6 para que sean 3 y 3. 3 arriba, 3 abajo. Pensamos que la carga que dibujamos hasta arriba forma un vector campo eléctrico en la punta de la línea horizontal que está más o menos en medio y genera un vector que apunta un lado a la derecha y un poco hacia abajo. En el otro extremo del conductor, o sea, hasta abajo, hay otra carga que genera un vector que apunta también al extremo de la pequeña línea horizontal. Y quedan ahí en esa línea horizontal 2 vectores. Uno que apunta un poco hacia arriba y otro que apunta un poco hacia abajo. Pero los dos apuntan hacia la derecha. Profe, ay, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que la verdad no estoy entendiendo o no estoy sabiendo cómo interpretar lo que nos está diciendo ahorita. Bueno. Otra vez. Dibuje una línea
más o menos una línea vertical, como 10 centímetros de largo. Hacer está fácil. Como a la mitad de la línea, trace una línea horizontal, más o menos de un 1 o 2 centímetros de largo. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, Creo que sí. en la línea vertical dibujé unas 3 cargas arriba y 3 cargas abajo, 2 pequeños círculos. Piense que las cargas, las 6, son positivas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, ahora piense en la carga más alta de la línea vertical. De esa carga va a salir un vector hacia la punta de la pequeña línea horizontal. ¿Vamos bien? ¿Hacia qué lado, profe? Hacia el lado derecho. Una línea que baja de la parte más alta de la línea vertical hacia la punta extrema derecha de la línea horizontal. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, otro vector que sale de la extremo inferior, de la más inferior, de la línea vertical, hacia el extremo derecho de la pequeña línea horizontal. Queda un vector que apunta hacia arriba y un poco hacia la derecha. En el extremo de la línea horizontal, extremo derecho de la línea horizontal, quedan dos vectores. La proyección vertical de los dos vectores apunta una para arriba y la otra para abajo. Lo que hace que la proyección vertical de los dos vectores se hace 0, porque uno apunta arriba y otro para abajo. Pero
La proyección horizontal de estos dos vectores quedan apuntando hacia la derecha, lo que hace pensar que esas dos proyecciones se suman. Profe, disculpe, es que no entendimos la mayoría, creo, bien el dibujo. No sé si lo podría poner como el dibujo en la pantalla, si es que lo tiene, y lo tratamos de visualizar. Sí, lo voy a intentar. Por favor. Sí. A ver si se ve. ¿Ven mi cuaderno? Sí. Una línea horizontal. ¿Se ve? Pero una línea vertical. No se alcanza a ver, ¿Cree que lo profe. puedo ajustar más? A ver, subir un poquito más. Ay, qué uy, Ahí ya se ve, Sí. Bueno, se veía. Ay, no. a ver, se ve ahí. por esta línea dibujo tres cargas. Una, dos, tres. Ujú. ¿Se ve? Yo no Otra tres. alcanzo a ver Uno, bien. dos, tres. ¿Se ve? A ver, déjelo fijo, profe, así enfrente de su cámara y ya lo tratamos de ver ahorita. A ver, creo que así ya se Sí, ve. ahí ya se ve. Ajá. Puede ubicar en otro lugar el foco. No, profe, creo que el foco está bien. Ah, Sí, bueno. nada más déjelo un poquito más fijo y Sí. ya, por favor. Dibujé 6 garras sobre la línea vertical. Sí, ya se ve bien ahí. ¿Sí? Bueno. Ahora, una línea horizontal. ¿Se ve? Más o menos en el centro. Sí, se ve la línea horizontal. Bueno, ahora, en el extremo, aquí, dos vectores, uno de esta carga y el otro por la otra carga. Recordamos que si las cargas son positivas, el campo eléctrico tiene dirección saliendo de las cargas. ¿Se ve? Bueno, la proyección, Es como un tipo triángulo, ¿no, profe? como dos me quedan aquí. ¿Sí se aprecia? Sí. Ahora, la proyección vertical de este vector apunta hacia abajo y la proyección vertical del otro apunta hacia arriba.
como uno apunta hacia abajo y el otro hacia arriba. La suma, ¿cuánto daría? 0. 0. La proyección horizontal de uno va hacia la derecha. Y la proyección horizontal del otro también apunta a la derecha. O sea que en dirección horizontal los vectores se suman y en dirección vertical se cancelan. Debido a las demás cargas, sucede algo muy parecido. También un grupo de vectores que en dirección vertical todos se cancelan y en dirección horizontal todos se suman. Atravesando la superficie de un cilindro mágico que rodea a la línea vertical. Pensamos que la línea vertical a su alrededor tiene un cilindro mágico y la superficie de ese cilindro mágico es atravesada por un conjunto de vectores horizontales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. También habría vectores que salen del cuaderno porque es un cilindro y los vectores se proyectan en las 3 dimensiones, tanto para un lado como para el otro, como hacia saliendo del papel, como hacia dentro del papel, hacia la parte de atrás de la línea vertical. Nos imaginamos un cilindro atravesado por toda una familia de vectores. Podemos colocar la ecuación de Gauss. Recordamos la ecuación de Gauss, que es Q igual epsilon 0 por la integral del campo eléctrico por la diferencial
del área. En este caso, los vectores campo eléctrico atraviesan la superficie de un cilindro pero podemos recordar el caso de una carga puntual. Una carga puntual recordamos en un solo punto. Y ese solo punto es atravesado, rodeado por una esfera. Y esa esfera sería atravesada por muchos vectores. En el caso de cargas puntuales, los vectores atraviesan la superficie de una esfera. Y en el caso de un conductor largo, los vectores atraviesan la superficie de un cilindro. ¿Se entiende esto? En una esfera, los vectores atraviesan la superficie de la esfera. Y en conductores largos, los vectores atraviesan la superficie de un cilindro. ¿Hasta ahí me explico bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora, con este papel, vamos a imaginarnos el cilindro que está rodeando al alambre vertical. ¿Cuál es el área del cilindro? La circunferencia del cilindro multiplicada por el alto del cilindro. Área de este papel. ¿Cuánto es? Sin un rollo. La circunferencia del cilindro multiplicado por la altura del cilindro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, cuando pensamos en un conductor largo, vertical, y colocamos en él una carga eléctrica
como es un conductor, pequeñas cargas se distribuyen a lo largo del conductor. Se distribuyen porque esas pequeñas cargas, que todas tienen el mismo signo, todas positivas o todas negativas, se rechazan entre sí. Y se reparten a lo largo del conductor. A esta distribución de las cargas le llamamos distribución lineal de carga. Y la representamos con la letra lambda. Veamos esta letra lambda. No saben griego, yo tampoco, pero más o menos así la letra lambda. Y esa letra lambda va a ser igual a la carga entre la longitud del conductor. Pensando que en el conductor la carga se distribuye a lo largo del conductor. Por eso les pedí que dibujaran varias cargas en el conductor vertical largo. Pensamos que en el conductor vertical largo las cargas se reparten a lo largo del conductor, formando la distribución lineal de carga, que podemos definir como carga entre la longitud del conductor, que es igual a lambda, distribución lineal de carga. Doy un espacio de silencio por si alguien me quiere preguntar. Damos este silencio para que me pregunten en ese momento. Profe, Dígame. este fenómeno se debe de dar nada más por ejemplo, el conductor que sea metálico y el cilindro también, o puede ser de otro material. Muy bien. Pensamos que materiales conductores casi siempre son metálicos, pero hay materiales conductores que no son precisamente metálicos. Pensábamos en la clase anterior que podían ser, por ejemplo, germanio o silicio, que no son metálicos, pero que a veces
se comportan como conductores. Así es que el conductor no siempre es metálico, aunque todos los metales son conductores, buenos o regulares o no muy buenos, pero todos son conductores. El cilindro que estamos pensando que rodea al conductor es un cilindro imaginario. O sea que es un conductor, es un cilindro que no existe, pero bajo el concepto de Gauss, los vectores que salen del conductor atraviesan a un cilindro imaginario. Así como cuando hablamos de cargas puntuales, que dijimos, oye, alrededor de una carga puntual hay una esfera mágica que rodea la carga puntual. Ah, esa esfera es imaginaria, no es una esfera real, pero según el concepto de Gauss, es una esfera imaginaria que rodea a la carga puntual. En el caso de un conductor largo, salen varios vectores de ahí y atraviesan a una superficie imaginaria que rodea al conductor. Por ejemplo, pensemos en la antena de Radio Chapingo. La antena de Radio Chapingo es una antena vertical. Y se ve rodeada por un conjunto de vectores, campo eléctrico, que rodean a la antena. Pero estos vectores atraviesan a un cilindro imaginario que está rodeando a la antena. Y estos vectores, campo eléctrico, pueden llegar a un radio que esté a unos metros o muchos metros y que estén escuchando Radio Chapingo. Estos vectores viajan a una distancia de la antena y llegan a la antena de radios que estén escuchando Radio Chapingo. La estación transmisora
coloca en su antena. A veces cargas eléctricas positivas. A veces cargas eléctricas negativas. Y las cambia rápidamente. 1600 veces por segundo. Rapidísimo. 1600 veces por segundo. Es lo que llamamos la frecuencia de transmisión. También la estación Radio 1000 hace eso en su antena, pero lo hace 1000 kilociclos, o sea, 1.000.000 de veces por segundo. Así, varias estaciones de radio cambian de carga eléctrica en su antena muchas veces por segundo. Hay una estación de FM, se llama Estéreo 100. Cambia sus cargas eléctricas 100 millones de veces por segundo. Rapidísimo, ¿verdad? Se debe a que las cargas eléctricas, su masa es casi cero. Como no tienen masa, las podemos acelerar, ponerlas y quitarlas muy rápidamente, porque no tienen masa. Si tuviera una masa importante, no podríamos hacer movimientos tan rápidos. Si las cargas eléctricas son positivas, el campo eléctrico que rodea a la antena va saliendo, pero cuando las cargas eléctricas son negativas, la dirección, el sentido de la carga eléctrica, del campo eléctrico, de las cargas negativas, toma dirección entrando. O sea que es un campo eléctrico que entra y sale de la antena, atravesando un cilindro imaginario. Hasta ahí, más o menos me explico. Sí, profe. Bueno. Ahora pensamos en la ecuación de Gauss. La repetimos. Carga igual. Epsilon 0.
por la integral del campo eléctrico diferencial de superficie. ¿A qué superficie se refiere la ecuación de Gauss? Pues a la superficie del cilindro imaginario que rodea al conductor. Bueno, por una parte vemos nuestra ecuación que dice distribución lineal de carga igual carga entre longitud. De esa ecuación despejamos la carga. ¿Cómo queda? Distribución lineal de carga por la longitud igual a la carga. Y ponemos esto en la ecuación de Gauss. Queda distribución lineal de carga por la longitud igual epsilon cero por la integral del campo eléctrico diferencial del área. Bueno, ahora pensamos que el campo eléctrico es uniforme, constante, distribuido en la superficie imaginaria. Como es constante, puede salir de la integral y queda lambda por L igual epsilon cero por el campo eléctrico por la integral de la diferencial de área. Repito la ecuación o ya la tienen. La voy a repetir de todas maneras. Lambda por longitud igual epsilon cero por el campo eléctrico por la integral de la diferencial de la superficie. El cilindro. Vean la imagen. El cilindro es imaginario. ¿Cuánto mide la superficie del cilindro imaginario? Perímetro. ¿Sí ven mi figura? Sí, profe. Sí, profe. Perímetro por
la altura por la longitud. ¿Qué está eso? Ah, pues la superficie de mi papel. ¿Cuánto mide el perímetro? Ah, pues mide el radio por 2. Radio por 2 es el perímetro. Perímetro por pi. Perímetro por pi es la circunferencia del cilindro. Perímetro por pi por el largo del conductor es la superficie del cilindro. Entonces, sustituimos esto en la ecuación de Gauss. ¿Y cómo queda la ecuación? Queda lambda por la longitud igual epsilon 0 por el campo eléctrico y la integral de la diferencial del área ahora queda como 2R por pi por L. O sea, la superficie del cilindro. Repito, lambda por longitud igual epsilon 0 por el campo eléctrico por 2R por pi por la longitud. Profe, entonces aquí está la diferencial de área, ¿verdad? Así es. Por eso dijimos integral de la diferencial del área. ¿Qué es? Ah, pues el área. Integral de diferencial de área es el área. El área que atraviesan los vectores campo eléctrico. Ahora despejamos el campo eléctrico. ¿Cómo queda la ecuación? Lambda por L. Raya de quebrado. Y abajo 2
pi por r por L por epsilon 0. Profe, disculpe, ¿lo podrá repetir después de lambda por longitud es igual a? Ok. Esa es la ecuación anterior. Hicimos lambda por longitud es igual epsilon 0 por el campo eléctrico por E por la integral de la diferencial del área. Pero, ¿cuánto vale la integral de la diferencial del área? Pues el área y nuestra ecuación cambia. Ahora se vería como lambda por longitud igual campo eléctrico por 2R por pi por la longitud. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Bien. De ahí despejamos el campo eléctrico. Bueno, epsilon 0 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. El área está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Queda entonces lambda por L sobre 2R por pi por L por epsilon 0. Profe, Sí, ¿y L no se puede eliminar? así es. La vamos a eliminar en este momento. Ok. Queda entonces campo eléctrico igual lambda sobre 2R por pi por epsilon 0. Porque la L está arriba y abajo de la raya de quebrado y lo eliminamos. Muy bien. Y ahora
ya tenemos una ecuación para obtener el campo eléctrico en un conductor eléctrico largo a una cierta distancia R del conductor. Vamos a comparar lo que sucede en una carga puntual el campo eléctrico para una carga puntual es igual 1/4 pi epsilon 0 por carga entre R cuadrado. Comparamos las dos ecuaciones. En la ecuación de carga puntual, R va al cuadrado y en la ecuación de campo eléctrico, conductores largos, R no es cuadrado, R es lineal. Quiere decir que si nos alejamos de una carga eléctrica puntual, el campo eléctrico disminuye rápidamente en función del cuadrado de la distancia. Cuando nos alejamos de un conductor el campo eléctrico disminuye, pero en función de una distancia lineal, no cuadrática. Si nos alejamos de la antena de radio, el campo eléctrico disminuye linealmente. Si nos alejamos de una carga puntual, campo eléctrico disminuye muy rápidamente. ¿Entendemos este nuevo concepto? Sí, profe. Bueno, eso se entiende porque la superficie que rodea a una carga puntual
es una esfera. Cuando el radio de la esfera aumenta, la superficie a cubrir es muy grande. Cuando el radio o la distancia al conductor largo aumenta, la superficie del cilindro aumenta, pero no tan rápidamente como en el caso de la esfera. Estos conceptos se parecen a lo que sucede en el caso de un foco y la luz, de un foco y la luz. Si pensamos en un foco, y junto al foco queremos leer el periódico, las líneas de flujo luminoso iluminan el periódico. Si nos alejamos del foco, la luz del foco rápidamente decrece porque las líneas de flujo luminoso tienen que cubrir el área de una esfera. Otra cosa sucede cuando nos ilumina una lámpara de pilas. El foco de una lámpara de pilas está colocado en un reflector parabólico. Y el foco colocado en el foco de la parábola hace que la luz del foco de iluminación pegue en la superficie de la parábola y la parábola lo refleja en línea recta. Pensamos, por ejemplo, en un plato y su superficie parabólica. Sí se ve en la imagen, ¿verdad? Sí, profe, Pensamos sí se ve. en el foco colocado en el foco de la parábola
Las líneas de flujo luminoso pegan en la superficie de la parábola y se reflejan en línea recta. Las líneas de flujo luminoso no divergen, no se separan, de manera que la luz que sale del foquito de la parábola no decrece con la distancia. Pero en un foco normal, las líneas de flujo luminoso tienen que cubrir la superficie de una esfera. Cuando nos alejamos, las líneas de flujo luminoso decrecen rápidamente, porque ahora tienen que cubrir la superficie de una esfera que crece rápidamente con la distancia. Cuando pensamos en un alambre vertical y nos alejamos de él, las líneas de campo eléctrico tienen que cubrir la superficie de un cilindro, por lo que las líneas decrecen linealmente. Pero en una esfera decrecen en función del cuadrado. Pero en una parábola no decrecen y pueden viajar grandes distancias. Si toman el foquito de una lámpara de pilas y la sacan de la parábola, la luz de un foco chiquito casi no sirve para nada. Pero si lo colocan dentro de una parábola, a la luz de la parábola puede viajar muy lejos. Por eso, en Tulancingo, la antena de transmisión es parabólica y apunta al satélite. ¿Se acuerda cómo se llama el satélite? Pájaro madrugador.
el pájaro madrugador se mantiene estable a una distancia de altura 5 y recibe las ondas de la antena parabólica y las redirige a otros satélites que están en otro lado del mundo para poder comunicarnos al otro lado del mundo. En 1968, en México, se inauguró ese sistema y permitió que en todo el mundo se pudieran ver los Juegos Olímpicos en vivo. Porque antes de eso, los Juegos Olímpicos se tenían que sacar película para que los vieran en otro lado del mundo. Pero la Olimpiada de México fue la primera que pudo transmitir los Juegos Olímpicos en vivo. En ese año se estrenaron Canal 8 de televisión, Canal 13, Canal 11 y Televisa cambió sus métodos de transmisión por antenas parabólicas. Aquí en Texcoco se puede ver la antena de Telmex. Tiene muchas parábolas chiquitas que apuntan a diferentes ciudades para que nos podamos comunicar por celular o por teléfono alámbrico a diferentes ciudades por antenas parabólicas. Bien. ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿Se entendió la clase? Sí, profe. Dijo que en el aspecto parabólico como que no disminuye, ¿no? Lo que es la intensidad de la luz, No, porque porque está fijo. la parábola refleja las líneas de flujo luminoso. Si estas líneas no divergen, las líneas
se proyectan en línea recta. O sea, que las líneas que salen de ahí, todas van en línea recta. No divergen, como en el caso de una esfera O del cilindro. o del cilindro, sí. En la esfera divergen enormemente. En el cilindro divergen poco. Ajá. En la esfera diverge cuadráticamente Sí, y no linealmente, ¿no? ajá. En un cilindro divergen linealmente y en una parábola no divergen, lo que permite transmitir información hasta Venus con un satélite que ya rebasó al sistema solar más allá de Venus, una distancia enorme, pero logramos la comunicación con las parábolas. En Nuevo México hay un desierto en Estados Unidos y hay muchas antenas parabólicas ahí. Tratando de encontrar comunicación con seres de fuera de ese planeta, intentando comunicación con otros mundos. Si es que hubiera humanos en otro mundo. Muy interesantes los trabajos de Gauss. Porque según la ecuación de Gauss, la comunicación que sale de una parábola tiene un área constante. ¿Tiene un área qué, profe? Constante. Constante. Ah. Porque las líneas de campo eléctrico que salen de la parábola no divergen, son paralelas. Bueno, vamos a dejar esto aquí y nos vemos. Platicamos la próxima clase. Sí, profe.